Hola, buenas. Otro ejercicio súper interesante de los que propuse para funciones de cuarto, ¿de acuerdo? Muy importante. Y como siempre es importante apoyarse en lo que sabemos, ¿no? Tener buenos cimientos para poder avanzar, seguir avanzando en nuestro camino de aprendizaje matemático, ¿de acuerdo? Bueno, esta foto todavía no la he colgado, la colgaré en cuanto pueda porque no me daba problemillas el Edmodo. Y entonces el ejercicio 30 nos dice estudia el signo de una serie de funciones. Esto ya lo hemos hecho sin querer con inecuaciones, cuando teníamos funciones que eran polinomios, ¿no? Ahora se complica un poco la cosa, tampoco mucho, ¿no? Porque basta con que sepamos un poco el concepto de la idea de dominio, que no sé si la soléis pillar muy bien, pero bueno. Entonces lo que nos piden es, nos dan una función que es f de x igual a x a la cuarta menos 1. Antes era un polinomio sin más, ¿no? Que no habíamos graficado. Que bueno, si damos valores a la x y obtenemos los de f de x, pues tenemos puntos que podemos poner sobre un plano, ¿de acuerdo? Aunque no lo vamos a hacer de momento. ¿Qué significa estudiar el signo de una función? Pues ver cuando es positiva y cuando es negativa, ni más ni menos. Eso ya lo hemos hecho, repito, con polinomios. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no sean polinomios tenemos que tener en cuenta también los puntos que están fuera del dominio. Es decir, los puntos donde puede cambiar el signo porque no hay función. ¿De acuerdo? Entonces, primero, los polinomios ya os dije que eran funciones muy importantes porque son muy buenas, es decir, no tienen ningún tipo de problema. Son continuas y derivables, como sabréis en los próximos años. Pero además es que el dominio de un polinomio es siempre todos los números reales, ¿de acuerdo? Así que ahí no hay ningún problema. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier número real que tú metas ahí y lo eleves a 4 y le restes 1 va a dar lugar a un resultado también real, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Pues nada, el dominio de esta función de x a la cuarta menos 1, como es un polinomio, es todos los reales. Polinómico a todos los reales. Luego no hay problemas en ese sentido. Y ahora hay que ver un poco los cortes con el eje x, ¿no? Es decir, pues x a la cuarta menos 1 igual a 0, que es una ecuación muy sencillita, porque es x a la cuarta igual a 1, y x más menos la raíz de cuarta de 1, que es más menos 1, ¿de acuerdo? Luego los puntos donde puede cambiar el signo de esa función, de esa expresión que es x a la cuarta menos 1, son básicamente el 1 y el menos 1. Y ahí tenemos lo que hacíamos antes, ¿no? Poníamos los puntos menos 1 y 1, ¿no? Y estudiábamos el signo de la expresión, en este caso en nuestra función x a la cuarta menos 1, según avanza x por la recta de los números reales, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso tiene que ir muy bien explicadito. Bien, ese signo se lo puede cambiar, perdón, en menos 1 y en 1. El resto de zonas, pues son las zonas que se generan son de signo constante. Luego cojo cualquier valorcito. Pues para menos 8, por ejemplo, pues menos 8 a la cuarta es positivo. Y si le resto 1, pues sigue siendo positivo. Luego toda esa zona es positiva. Entre menos 1 y el 1 es perfecto el 0, pero 0 a la cuarta menos 1, pues es menos 1, negativo. Lo tenemos, ¿no? Y a partir del 1, pues el 30.000, por ejemplo, 30.000 a la cuarta positivo, menos 1 positivo, pues toda la zona es positiva, o sea, 30.000 y 1,01 también da un resultado positivo. Ahí tenemos, por tanto, el signo de esa función, que es positiva hasta menos 1 y desde 1 y negativa entre menos 1 y 1. Muy importante el signo de una función, ¿no? Cambia un poco, por ejemplo, pensad en una función de tipo económico, pues pasamos de beneficios a pérdidas, por ejemplo, o pensad en una función de casos de enfermedad, ¿no? Pasamos de enfermos a gente que no lo está, ¿no? Es decir, el cero es muy importante. Entonces en las funciones, el signo de las funciones que se basa en los cortes con el eje X es clave, muy importante, ¿vale? Vamos a hacer un segundo ejercicio. Aquí la cosa se complica porque 1 partido x menos 2 debemos saber ya cuál es su dominio. Su dominio es todos los reales excepto el 2, que nos anula el denominador. Eso ya debemos saberlo. Dominio, ya lo dimos antes presencialmente en clase. Luego el 2 vamos a tener que tenerlo en cuenta. Y luego vamos a coger la expresión 1 partido de x menos 2, a ver cuándo eso es 0, y cuándo la y vale 0. Y eso es imposible porque para que un cociente sea 0 debe serlo el numerador. Y el numerador es 1, que no depende de x, luego nunca es 0. Siempre es 1. Por tanto, no hay cortes con el eje X. ¿Dónde puede cambiar nuestro signo de la función? En el 2, donde se estropea, entre comillas, esa función, ¿no? Pues nada, ponemos 1 partido x menos 2 y hacemos avanzar la x por la recta de los números reales. Antes del 2, pues por ejemplo el 0 nos da negativo y después del 2
Por ejemplo, el 3 nos da positivo y tenemos el signo de esa función bien clarito ahí en rojo, ¿vale? Vamos a avanzar y terminar con este ejercicio, pero con un paso adelante, porque esta función, que no sabemos todavía muy bien representar hasta el próximo año, pues sí podemos estudiar ya los cortes, ¿no? Ahí, ¿cuál es el dominio de esa función? El denominador puede ser 0 cuando x sea 2 y menos 2. Pues ya esos dos puntos, en esos dos puntos no hay, para x igual a 2 y para x igual a menos 2 no hay función, ¿de acuerdo? Luego ahí podríamos cambiar de signo. Y también vamos a ver un poco cuando esa función es 0, el corte con el eje x. Bueno, pues para que un cociente sea 0 debe serlo el numerador, pues x igual a 0, ¿no? En definitiva, que tenemos puntos críticos, digamos, puntos donde puede cambiar el signo, menos 2, 0 y 2. Y hacemos avanzar a la x por los números reales y vemos el signo en esas zonas que han generado esos tres puntitos de nuestra función, que es x partido de x cuadrado menos 4, ¿no? Pues antes del menos 2, menos 30, arriba negativo, abajo positivo, pues negativo. Para el menos 1, arriba negativo y abajo negativo, total positivo. Para el 1, pues arriba positivo y abajo negativo, pues negativo. Ahí lo tenemos, menos más menos, y a partir del 2, el 300, por ejemplo, positivo arriba, positivo abajo, por tanto positivo. Y eso sería un poco el signo de nuestra función, menos, más, menos y más. Ya tenemos más o menos situada respecto al eje x la función, sabemos cuándo es positiva y cuándo es negativa. Bueno, un ejercicio muy importante, muy interesante, y estudiarlo poquito a poco y reproducirlo. Nunca lo copiéis porque no sirve para nada. Un abrazo.